Pues aquí continuamos en la 8 Zamora para hablar en los próximos minutos de este libro que están viendo, que es una auténtica joya. Lo acaba de editar el Centro de Estudios Benaventano, Ledo del Pozo, y nos habla sobre la historia y, bueno, muchos secretos del castillo de Benavente. Para hablar de él esta noche nos acompañan, por supuesto, su autor, Fernando Regueras. Muy buenas noches. Bueno. Es además el presidente del Centro de Estudios, sí. Y José Mariño, que es el secretario del Centro de Estudios Benaventano. Bueno, muy buenas noches a los dos, y decimos que lo que tenemos entre manos, por lo que hemos estado viendo hasta ahora, por las presentaciones que habéis estado haciendo de esta obra, bueno, es una auténtica joya. Fernando, que es el responsable de ello, bueno, esto no es cuestión de un día, ni de un año, ni de... Esto es una vida entera estudiando... Bueno, una vida entera no, pero vamos, sí que mucho tiempo, sin duda. Muchísimo tiempo estudiando el castillo de Benavente. Cuéntanos un poco los orígenes, todo lo que has tenido que trabajar. A ver, de forma breve. Hasta el año 1998, del castillo de Benavente no se conocía prácticamente nada. 4 bobadas, y confundidas muchas veces, ¿no? Ese año fue el 6º aniversario del Condado de Benavente y hicimos un libro que se llamaba El Castillo de Benavente, Rafael González, José Ignacio Martín Benito y yo, que fue un impulso, yo creo que trascendental en el conocimiento del castillo. A partir de ahí empezaron a salir muchas novedades. Publiqué yo el año 2006 un libro sobre la iconografía y desde entonces se han precipitado todavía un montón de novedades más que estaban recogidas en distintos artículos. Y finalmente, pues, como los libros estaban agotados, pues, digamos, había un cierto interés, vamos, más que un cierto clamor, ¿no? Porque se reeditase, porque el castillo es un poco como la seña de identidad de Benavente, es un poco como el tótem de Benavente. Los políticos se hacen la foto delante del castillo, los novios se hacían la foto, yo no sé si ahora, delante del castillo. Si nos tenemos que poner un pin, claro, entonces era la imagen de Benavente, ¿no? Y además es curioso, quiero decir, es el único edificio que es... Fíjate que Benavente es un sitio de paso y pasa mucha gente, y se paraban, todos los viajeros que se paran desde el siglo XV hasta mediados del siglo XIX, solo hablan de este edificio. Punto. Es a partir de 1875 aproximadamente cuando ya el edificio estaba absolutamente arruinado y empiezan a hablar de otros edificios, las iglesias. Pero hasta ese momento no existía más en Benavente que el castillo. Por tanto, quiero decir que realmente era un edificio que merecía la pena tenerlo en cuenta, valorarlo, porque realmente además parece mentira, pero un sitio tan, bueno, pues como Benavente, que tampoco es un sitio, pero tiene, el castillo de Benavente tiene pero un montón de imágenes desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Lo que tenemos son descripciones. Es el mejor palacio que hay en Castilla después del de Granada, la Alhambra, evidentemente, y del de Sevilla, los Reales Alcázares, pero hasta esos extremos, ¿eh? Y gente que venía de conocerlo, gente alemanes o franceses, ¿no? Flamencos, ¿no? Entonces, era un edificio muy singular, un edificio que inexplicablemente, pensando en términos, digamos, patrimoniales, tiene una auténtica legión de imágenes, y había que recogerlas y sistematizar todo esto, ¿no? Claro, porque cuando hablamos del castillo de Benavente a todos nos viene, tenemos todos la imagen clarísima de ese torreón, que es actualmente el parador de turismo de Benavente, pero el castillo de Benavente, y de eso se trata, ¿no? De acercarnos a la historia y de conocernos, era muchísimo más. O sea, casi lo que conservamos en estos momentos es casi la anécdota, la esquinita de lo que era un castillo. Cuéntanos la historia. ¿Cuándo se construye ese castillo? ¿Cómo eran sus dimensiones? Y el porqué de ese castillo, pues eso, de esa fortaleza tan inmensa en Benavente. A ver, aunque hay unos fundamentos medievales que tampoco se conocen con precisión, el castillo propiamente dicho se construye a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Y fundamentalmente lo que es el torreón de la Torre del Caracol, ¿no? Finales del XV y principios del siglo XVI. Y es cuando se construye todo el conjunto. Además, se convierte ya no es un castillo, sino que es una fortaleza, un alcázar con un sentido residencial, mucho más que defensivo.
Y esto se mantiene hasta el siglo XVII, habitado por los propios condes de Benavente, la familia Pimentel. ¿No? A partir del siglo XVII, como ocurre con la mayor parte de la aristocracia castellana, se van a vivir a la corte, ¿no? Y olvidan de alguna manera, entre comillas, ahora explicaré las comillas, olvidan lo que es el edificio, el solar de la familia, ¿no? En el siglo XVII se van primero a Valladolid, después se van a Madrid, y entonces aquello queda como una especie, como la casa de los abuelos, ¿no? Queda un poco como una especie de solar, una especie como de caserón un poco destartalado, ¿no? Y en el siglo XVIII es un sitio que los viajeros ingleses que pasan por allí dicen que esto es el viejo edificio, pero está un poco pues, de aquella manera, ¿no? Un poco abandonado. Un poco abandonado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a principios entre finales de 1808 y principios de 1909, nos encontramos con las fechas absolutamente claves en la historia del castillo y de Benavente. Llega el ejército inglés, el 26-27 llega el ejército inglés entre el 26 y el 27 de diciembre de 1808, y pisándole los talones llega Bonaparte, ¿no? El 30-31. Los ingleses lo saquean, ¿no? Preparan allí, bueno, las descripciones que hacen los ingleses, los viajeros ingleses que acompañan a Namur son bastante lamentables, ¿no? de cómo se había comportado el ejército británico, y después llegan inmediatamente el ejército de Napoleón. El ejército de Napoleón, llegan los franceses, y es cuando, después hablaremos de ello, hacen el plano después del que hablaremos. Intentan convertir el castillo en una especie de cuartel para 500 soldados, y por lo que sea, como le ha resultado demasiado caro, al final parece que son ellos, sin duda alguna, los que le prenden fuego. Desde 1809 se convierte en una ruina romántica. Os he enseñado algunas imágenes y tal, alguna ruina romántica. Pero a partir de 1898, mira, una ruina romántica, pero claro, fíjate, de una imponencia realmente increíble, ¿no? Es decir, esta acuarela de Richard Ford de 1843 es formidable, ¿no? Claro, como decía, la mayoría de las imágenes que tenemos antiguas son grabados, son dibujos, sí, porque hasta que llega la fotografía... No, pero fíjate, has enseñado antes una foto de Clifford, que es la primera foto de la provincia de Zamora, dicho sea de paso. No es esta. Es la primera foto de la provincia de Zamora, de 1854. Yo me imagino al pobre Clifford allí con la mula lleno de aparatos, y allí los de Benavente con cara de susto, diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este paisano que viene con esto que además desconocería? Porque claro, la fotografía en 1854 era una cosa absolutamente ajena al 99,9% de la población. Y hizo estas fotos que son increíbles, son maravillosas, ¿no? Esta foto hecha desde aproximadamente la sinagoga, porque se la encarga un conde de Benavente, que era duque de Osuna entonces, y se la encarga porque es la única propiedad que le queda, ¿no? Allí prácticamente, esta y el Hospital de la Piedad. Entonces se mantiene el edificio en ruinas. Pero o sea, por dentro no quedaba prácticamente nada. Hasta que en 1898 lo venden. Lo venden porque se arruina la casa de Osuna, los obligacionistas contra Osuna lo venden, y es cuando entonces empieza el desmantelamiento. Y hay unas fotos que se ve perfectamente cómo en lapsos de 10 años se va perdiendo prácticamente todo, y queda reducido en los años 20 del siglo XX al Torreón del Caracol. A lo que conocemos hoy en día. Se intenta hacer un albergue de carretera, es cuando empezaba el turismo a desarrollarse, pero se lo lleva la Bañeza, pero eso queda en la memoria de los benaventanos, ¿no? Queda ahí algo. Y en el año 68, aprovechando que Pisuerga pasaba por Benavente, es decir, que Silva Muñoz, ministro estrella de Franco, era ministro de Obras Públicas,
está allí, quiere hacer algo por su pueblo y tal, pues en el momento en que Fra Benibar me viene a inaugurar el parador de los condes de Alba y Aliste aquí en Zamora, dice, oye, pásate por aquí. Y bueno, llegan a una entente cordial, ¿no? Y con el alcalde entonces de Benavente, Julián Cachón, y entonces se hace el parador, que aprovecha ese torreón y le meten 2 pabellones de aquella manera, ¿no? 2 pabellones al sur y al oeste, y el 72 se inaugura el parador. Así que de forma muy sucinta, esta es la historia. Acabamos de ver la historia de varios siglos en 5 minutos. Fíjate que lo que tenemos cierta edad hemos jugado dentro del castillo. Es lo que íbamos a comentar, porque yo recuerdo que hablábamos contigo no hace demasiado en una exposición de fotografías antiguas y nos comentabas, ¿no?, cuando hablábamos del castillo. Dice, claro, es que aquí hemos jugado algunos cuando estaba completamente en ruinas, que a mí me parece increíble. O sea que algunos te digo. No, por lo que hicierais dentro, porque eso no se viniera abajo y os pillara algunos. O caernos dentro. Pero con la maravilla que vemos hoy en día, parece mentira que no hace tanto fueran unas ruinas donde, bueno, pues a las afueras de la ciudad donde iban a jugar los niños. Yo he querido en estos días que ha habido que hablar varias veces y he hecho un símil que yo creo que es correcto. Cuando hablamos de un árbol lo que ves es el vuelo del árbol, pero el árbol son las raíces. No existe el árbol si no existieran las raíces. En el caso del castillo de Benavente ha desaparecido, salvo el torreón, ha desaparecido el árbol visible, es decir, el vuelo. Pero existe otra parte del castillo de Benavente, descrito desde el siglo XV, que son los pasadizos, que eran los fundamentos, además, sobre los que se construyó el castillo, porque el castillo está hecho sobre un terreno muy poco estable. Entonces, hay noticias de finales del siglo XV de que se había derruido, se había caído. Entonces, habían hecho este torreón absolutamente macizo, ¿no? Y todo esto estaba hecho sobre una red de subterráneos. Esa red de subterráneos existe todavía. No sabemos en qué condiciones, pero existe todavía. Porque parece como que había un cierto mito en torno a las zonas subterráneas que habría debajo de la Pero yo creo que esos mitos los crea la sociedad a partir justamente de hechos reales. Después, claro, los magnifica, los tergiversa, los convierte en una cosa absolutamente mística o absolutamente, como es un poco como las catacumbas de Roma, ¿no? Pero existen, ¿no? Y además este señor, que es el encima, es el concejal de turismo de la tierra, ¿no? Sí. Que le he dicho, oye, el potencial turístico que tiene todo este mundo de los subterráneos y tal, es realmente... Ahí vamos a tener que echar un vistazo, porque es muy interesante eso de poder entrar claro, pero eso tendría su visita muy Por ejemplo, sabemos perfectamente lo que se llamaba una mina de aguada, que es decir, fíjate, cuando se hizo el parador de turismo, apareció en la Torre del Caracol, abajo, en lo que es el bar, una trampilla, con unas escaleras que descendían. Bueno, claro, ¿qué se les ocurrió allí? Echar hormigón, naturalmente. Pero sabemos que por ahí se bajaba hasta el río, porque el Órbigo pasaba justamente lamiendo el propio edificio, ¿no? Los bajos del edificio, y eso cuando se hizo el ferrocarril, cuando llegó el ferrocarril, se convirtió en una carretera, ¿no? Y todavía está allí la puerta, ¿no? Entonces, claro, como era un sitio dedicado a actividades, digamos, poco edificantes, desde el yonki hasta el que tenía necesidades perentorias, ¿no? Pues se cerró. Pero ahí hay algo, quiero decir, no sé en qué condiciones, pero ahí hay algo, y tiene mucho potencial. Por lo menos estudiarlo, sondearlo. Echar un vistazo. Bueno, pues ahí lo dejamos, lo tienes bien cerca, ¿eh? Ahí lo dejamos. Claro. Hemos visto muy rápidamente la historia, luego a ver si podemos detenernos en algunos capítulos que me parecen muy interesantes, pero también es muy, muy importante ese plano, ese mapa, no sé cómo decirlo, que contarnos de dónde ha salido y que es, bueno, pues una de las grandes sorpresas que atesora este libro. Bueno, pues... Bueno, ¿qué te has contado tú? Sí, después sigo yo. Pues un día, normalmente el que lee el correo electrónico del centro soy yo. Abro el correo electrónico y me encuentro que una persona de Miranda de Ebro, amigo, una asociación que es Amigos del Castillo de Miranda de Ebro, nos manda este plano. Bueno, claro, la sorpresa fue inmediata. Yo llamé inmediatamente a Fernando y le digo, oye,
porque sabía que este libro estaba a punto de ir a imprenta o estaba ya en la imprenta. Y oye, Fernando, ¿has visto el correo? Dice, no, abre el correo. Yo no le dije lo que había. Dice, abre el correo. Claro, cuando lo vio, la sorpresa fue mayúscula. ¿Y esto dónde está? Y bueno, pues ¿dónde está? Eran los archivos franceses, lógicamente. Y ya nos pusimos a investigar, a solicitarlo oficialmente. Lo que pasa es que, bueno, al solicitarlo oficialmente podían haber estado 6, 8, 10, 12 meses esperando. Ahí, en este caso, me fui yo a ver a un amigo del centro, benaventano, con un alto puesto en la... Sí, el subdirector general de archivos y bibliotecas. Y al Ministerio de Cultura, y tenéis suerte, tenemos muy buenas relaciones con los archivos franceses, y en cuestión de 15 días teníamos esto en alta resolución, la memoria que no debía de estar digitalizada, que ahora hablará Fernando de ella, nos la digitalizaron también en alta resolución. Y bueno, y la otra sorpresa es que no nos han cobrado nada. Con la fama que tienen los franceses. Después de la que liaron en el castillo para habernos comprado el plano. Pues, no, pues nada, absolutamente. No, nos dijeron todo que el tiempo récord, que era excepcionalmente gratuito, efectivamente. Esas fueron las palabras. Y la verdad, fue una sorpresa muy agradable porque en poco tiempo ¿Por qué estaba este plano en los archivos franceses? A ver, bueno, está la historia, la intrahistoria, es la que ha comentado José. Es verdad, así fue. Quiero decir, el libro estaba prácticamente en máquinas, en la imprenta, y de repente llega esto. Así que qué satisfacción y qué, bueno, el otro adjetivo otro sustantivo me lo cambia. No, pero te puedes imaginar, de repente, cuando ya está el libro, cuando estaba todo en terceras pruebas, cuando estaba maquetado, cuando sabes que no lo puedes mover porque lo desvencijas, lo desgracias, porque teníamos un presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. De repente te llega esto, que es la primera planta desarrollada, conocida del castillo. No se conocía ninguna planta, solamente una cosa de cuando estuvo el año 1903, Gómez Moreno, que hizo una planta a mano alzada. Punto. ¿No? Entonces, de repente esto... Y saltó todo por los aires. Sí, entonces, claro. Sí, porque él además empezó a contarnos que es que si empezaba a corregir sus propios principios del libro, es decir, sus propios comentarios de determinadas imágenes que teníamos, tenía que cambiar todo el libro. Aquello no era posible. No, bueno, en eso todo el libro no, pero bastante. Pero sí que tenía que cambiar mucho. De hecho, sí que se ha ido cambiando algunas cosas, pero claro, lo que no se podía es incorporar, orgánicamente al libro, porque el libro reventaba. Y entonces, claro, es que entonces ya se posponía sin fecha. Es que entonces, él mismo te decía, ¿habéis visto la imagen de Bradford? Es que lo que decía Bradford, mirad ahora en la planta del castillo, es que lo que decía Bradford es esto. Y creíamos que, pues claro, Bradford hace un dibujo muy bonito y pinta a dos señores, a una pareja, parece ser, en una terraza. Concho, es que la terraza, como llama, y Fernando explicará mejor que nadie, le llama el coronel Blaine el patio de armas, ¿no? Y claro, una torre que aparece en otra imagen de un viajero irlandés de 1813, ahora nos lo viene a corroborar. Lo de 1891, en el proyecto de primera traída de aguas a Benavente, que están los planos en el ayuntamiento, en el archivo municipal, y dices, es que era esto, es que mira, dibujan lo mismo y es las mismas medidas. Yo creo que... Sí, es que la cuestión es la siguiente, quiero decir, es... Hasta el abrevadero. Sí, nos llama este señor de Miranda de Ebro, súper majo, ¿no? Bueno, podría haber dicho, pues he encontrado esto, ¿y por qué se lo voy a mandar a esta gente, no? Bueno, pues gente también que le interesa la cultura. Bien, ¿no? Bien. Y claro, entonces nos damos cuenta que es un plano que se acompaña de una memoria que hace un tal coronel Blaine, un coronel que después llegó al generalato del ejército francés, que de ese ejército francés que dejó el castillo asolado. O sea, él aprovechó cuando estuvo aquí... Sí, pero ahora que te lo digo con fechas. Claro. Y lo fecha el 6 de enero, el Día de Reyes, de 1809. ¿No? Ya se habían puesto pies en Polvorosa los ingleses, acababa de irse, pero había vuelto Bonaparte, y dice en la memoria, por orden del emperador, hay una voluntad de que el castillo de Benavente se pueda convertir en cuartel de una guarnición durante 3 meses para 500 personas.
Entonces hace una descripción del castillo, es una descripción militar, es una descripción de estas, digamos, poliocéticas, ¿no? Como se llaman estas cosas, ¿no? Un poco aburrida, ¿no? Sí. Porque esta torre está bien, pero esta está un poco mal. Sí, en un poco esta para sus podríamos intereses poner militares, claro. 2 cañones, en esta Sí. podríamos poner 3. Y después, incluso hace una descripción, dice, una vez que hace esa descripción, después hace otro planteamiento que es los medios de defensa. Cómo convertir el castillo en una estructura, no voy a decir inexpugnable, pero bueno, en una estructura. Entonces, esto que aparece aquí, esto que aparece aquí, todo esto no existe. Es decir, esto fue un proyecto para reforzar los flancos, digamos, menos sólidos, menos seguros del castillo. Y el tercer aspecto que señala es el presupuesto. 24.000 euros. Perdón, 24.000 euros. 24.000 francos franceses. 24.000 francos franceses. Desconozco lo que eran 24.000 francos franceses en aquella época. Pero tenía que ser mucho. Pero debía ser mucho. Porque claro, los británicos le habían pegado un repaso, bueno, y hay de hecho muchas partidas dedicadas a goznes, ventanas, etcétera, etcétera, ventanas, puertas que habían quemado y deshecho los británicos, ¿no? Entonces, ahora viene la hipótesis. Salto. Sobre el año 1824, por ahí, no recuerdo bien, ¿no? Pero en torno a esa fecha, hay un informe en el archivo de la nobleza de Toledo sobre el incendio del castillo de Benavente. Y entonces se pregunta a varios testigos, bueno, ¿qué sabes tú del incendio aquel? ¿Cómo se produjo? ¿Cuándo se produjo? Sí, cuando llegaron los franceses, el 30, 31. Y hay uno que dice, que es claramente, yo creo que es el único que acierta, los franceses lo quemaron el día 17 de enero de 1809 y estuvo ardiendo 15 días. Es decir, cuando hace este plano Blind, el castillo no estaba quemado, si no hubiese dicho alguna cosa, ¿no? Segundo, les debió resultar demasiado caro, 24.000 francos. Y debieron decir, sí, pues ni para ti ni para mí. Si no es para nosotros, No ni es para para los nadie. españoles, ni para los británicos, ni para mí. Le prendemos fuego y se acabó. Qué horror la historia de este país en muchas ocasiones, ¿eh? Qué horror. Esa es la hipótesis más razonable. Sí. Es la hipótesis más razonable porque además coinciden las fechas, etcétera, etcétera, ¿no? Y además este plano, lo bueno que tiene es que tiene una escala. Es decir, tiene una escala, puedes coger la regla, empezar a medir sitio por sitio y bueno, la superposición que hemos hecho es tremendo. Sí, he visto la superposición actual. Los franceses son los que inventaron el es sistema métrico Para decimal. sumar. Porque entonces en España no se utilizaba, no se utilizaba hasta finales del siglo XIX, ¿no? Entonces aquí tenemos una escala 1.500. Por tanto, se puede calcular con bastante precisión el tamaño, que es mucho menos del que se suponía, es algo más de media hectárea nada más, y además se pueden calcular cada una de las partes. La arquitecta municipal de Benavente nos hizo un favor. Estamos viendo ahora mismo la imagen, ¿verdad? Sí, con mira, la superposición de lo que es ahora mismo aquí en se ve azul el parador, perfectamente, ¿verdad? sí, Ahí se ve exactamente. perfectamente. Aquí se ve el elemento que yo creo que aclara a cualquier visitante, por lo menos de la Tierra, ¿no? Es que la Torre del Caracol es la letra D. Sí. ¿No? Entonces se ve perfectamente que se superpone a lo que es la zona más importante de lo que es el parador actual y que se le añaden 2 pabellones en azul. Sí, ¿no? uno hacia la derecha y Uno otro hacia la derecha y izquierda. otro hacia abajo. Hacia Y otro hacia abajo. abajo, ¿no? Es decir, uno hacia el oeste y otro hacia el sur. Esos son los 2 pabellones que actualmente están en Ese obras, parador, que está en obras estos momentos en obras. en el parador, ¿no? Se ve perfectamente, ¿no? Como además uno mantiene el eje, pero el otro rompe el eje de forma oblicua, ¿no? Y después se ve perfectamente también en rojo lo que es la rosaleda del Parque de la Los Mota, jardines actuales. Los jardines actuales. pero lo que se llama la rosaleda, Sí, ¿no? sí. Y cómo se superpone en parte sobre el castillo
y en parte sobre lo que era el patio. Y vemos que la torre del caracol, que es lo que queda en estos momentos del castillo, que nos parece imponente siempre, es verdad, llegas a Benavente y es la imagen imponente de la ciudad, lo pequeñita que era con relación al castillo, Sí, era una pequeña parte de un castillo. Sí, en realidad tenemos las medidas, quiero decir, he hecho el cálculo de las medidas y al final salen, bueno, está en el libro, ¿no? No recuerdo ahora exactamente, son 7.500. Sí, Sin embargo, es curioso porque cuando se vende el castillo en 1905, en la escritura pública son 8.500 aproximadamente. Bueno, lo ampliarían para O sea, vender un poco más, para vender un poco más caro. Sí, Eso para se ha vender un hecho poco más siempre. caro, está claro. Hombre, lo interesante, bueno, este es el presupuesto, ¿verdad, Fernando? Sí, Este es el presupuesto. Pero en el plano anterior, además, es que lo bueno es que ahora podrías ir, medir y sacar exactamente los puntos, es decir, dónde estaba el Callejón de Santiago, los glacis, la Puerta de Santiago, es decir, puedes referenciar... Es decir, si el ayuntamiento quiere hacer cualquier intervención, Ya es que lo tiene Lo tiene así de fácil, ¿verdad? niquelado. De hecho, la arquitecta cuando vio esto, bueno, se le abrieron todos los ojos imagínate. y empezó enseguida. Y lo bueno es que cuando superpuso el plano actual con esto, a la misma escala, claro, en la Torre del Caracol coincidía. Luego, si eso es... Eso es fundamental. Otro muro, el muro que... hay una fotografía de cuando se construyó el Parado, hay un saliente, que es un muro, que es el primer muro que aparece ahí, que aparecía en la construcción del Parado. Sí, y coincide, donde van los pilotes. Efectivamente, y coincide también. Es decir, y bueno, después tenemos que la parte donde estaba la torre del homenaje, la puerta de entrada y demás, coincide con lo que se hace en el año 1891 para el proyecto de traída de agua de Benavente. Es decir, bueno, la verdad es que hemos disfrutado con ello. En ese sentido, hombre, queda como una adenda, como un añadido al final. No entra en una contradicción flagrante respecto a lo anterior. Son matices, ¿no? Pero es que es fundamental. En cualquier caso, a Fernando y a José, muchísimas gracias por venir a hablarnos. Todos los que les esté interesando este tema, porque la verdad es que es apasionante. Yo me pasaría el resto de la noche hablando de esa historia y entrando en todos los detalles de la historia. Bueno, pues aquí tienen este libro que me imagino que estará en prácticamente todas las librerías de la provincia para quien quiera acercarse un poquito. Sí, vamos, que además, dicho sea de paso, y por vender ya la moto bien, como este año Ledo del Pozo hace su 30º aniversario, ¿no? Pues el libro sale a 20 euros. Y el libro tiene 204 páginas, está hecho en pasta dura, ¿no? Todas las ilustraciones son en color, y las está muy ilustraciones cuidado. interiores son una maravilla. Hemos Entonces, visto algunas, pero son una maravilla. Entonces quiero decir que el libro tiene un precio, como suelo decir yo, soviético. ¿No? O sea, está claro. Son los 30 años. Son los 30 años. Cualquiera que sepa algo de ediciones, una novela sin este papel, sin ilustraciones, sin pasta dura, te cuesta 20 euros. Oye, que después nos riñen. El Ayuntamiento de Benavente, verdad. La Diputación, Paradores y Fundación Caja Rural. Está bien, siempre hay que destacar a los que colaboran. Muchísimas gracias, enhorabuena por este trabajo, bueno, por todo lo que hacéis, pero en concreto por este trabajo que es una maravilla. A todos ustedes, bueno, que ya lo saben, a quienes les interese más la historia, bueno, seguro que en Benavente en todas las casas, seguro. Sí. Esperemos que haya ese interés y que... Pues muchas gracias por venir a contarnos esto y hablaremos, tenemos que tener más tiempo para hablar de ese 30 aniversario y de próximos proyectos, ¿os parece? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar en Benavente porque